Vamos a hablar de juegos dinámicos. ¿Qué es un juego dinámico? Pues en un juego dinámico básicamente es un juego en el que al menos se produce una de estas dos situaciones distintas. Vamos a empezar con la más frecuente. La más frecuente es una situación en la que los jugadores son capaces de ver o de saber qué es lo que ha hecho el otro jugador. Esta es la principal característica de los juegos dinámicos. Cuando estamos en un juego dinámico, si uno de los jugadores, que es lo que quiere decir esta situación, esta característica de no todos los jugadores toman sus decisiones simultáneamente, si en un determinado juego, por ejemplo un juego en el que tenemos el jugador A y el jugador B, el jugador A toma su decisión y es conocida por B y no ocurre al revés, estamos en un juego dinámico. Estamos en un juego dinámico en el que el jugador A decide en primer lugar. Es una forma de entenderlo. Un juego dinámico es aquel en el que uno de los jugadores decide primero y a continuación decide el otro. Posteriormente puede haber nuevas situaciones en las que alguno de los jugadores tenga que decidir y por eso podemos hablar de esta otra característica en la que un jugador toma decisiones en alguna parte concreta del juego y además posteriormente vuelve a tomar decisiones. ¿Cómo podemos representar un juego de forma extensiva? Pues bien, hay diferentes elementos dentro de un juego de forma extensiva. La forma de representarlo, ya no vamos a utilizar la forma habitual, que es una tabla, sino que vamos a representarlo en forma extensiva o forma de árbol de decisión. Un árbol de decisión, por ejemplo, puede ser una situación como la que tenemos aquí descrita. En este árbol, en este juego, tenemos dos jugadores, el jugador A y el jugador B, que se enfrentan en un juego. A es el jugador que decide en primer lugar y B observa lo que hace el jugador A. A tiene que elegir entre la opción L y la opción S y B también tiene que elegir entre estas dos opciones. No tienen por qué ser las mismas opciones. En este ejemplo, pues curiosamente son las mismas. Lo que es relevante es que B observa lo que ha decidido A. ¿Cómo vamos a representar esta situación? Pues vamos a representarlo con el árbol que tenéis aquí reflejado. Vamos a representar al jugador que decide en primer lugar, en este caso el jugador A, las dos decisiones que puede tomar, la L y la S. A continuación representaremos al jugador B con sus dos decisiones, L y S, y además teniendo en cuenta algo importante, y es que aquí, en esta rama, B observa que A ha decidido L, y aquí B observa que A ha decidido S. Habiendo observado lo que ha decidido el jugador A, B tiene que elegir entre L y S. ¿Qué elementos hay en este juego? Pues bien, lo primero son los nodos. Los nodos son los puntos de decisión, situaciones en las que, o puntos concretos del juego en el que un jugador tiene que tomar una decisión. Esto es un nodo y estos son otros nodos. Estos dos nodos corresponden, los nodos del jugador B, corresponden al momento del juego en el que el jugador B tiene que tomar su decisión. Tenemos diferentes flechas. Estas flechas básicamente lo que reflejan son estrategias. Dentro de los nodos es importante distinguir el nodo inicial, los nodos finales, que es el punto en el que el juego termina, es decir, una vez que B ha decidido, el juego se acaba. Y una vez que el juego ha terminado, cada jugador obtiene un resultado. Estos resultados, recordar que siempre vamos a tomar una determinada convención, y es que el primer pago de este resultado, el primer número, corresponde al jugador que decide en primer lugar, que es lo que tenemos aquí indicado. El primer resultado corresponde al jugador que decide en el primer nodo. Y los resultados van a ser, pues como tenemos aquí indicado, cuando el 7-5 lo obtendremos cuando el jugador A juega L y B juega L, el 6-4 lo obtendremos cuando el jugador A juega S y B juega L. Pues esta es la forma en la que vamos a representar estos juegos. En ocasiones el árbol es un árbol horizontal, como en este caso, en otras ocasiones puede ser un árbol horizontal, eso es irrelevante completamente. Este sería el mismo juego, LS, LS, y en ocasiones también lo podemos representar como una especie de árbol horizontal. Incluso se puede representar así. A decide a L o S y a continuación B tiene que decidir L o S. Como veis, son diferentes formas de representar exactamente el mismo juego. Esto sería un árbol de verdad, por decirlo de alguna manera tiene una raíz y unas ramas. Esto sería un árbol que crece hacia los lados y esto es una especie de cascada. Pero como veis es siempre la misma situación. Este es otro ejemplo de árbol de decisión. Aquí vemos los diferentes nodos. Aquí
Aquí decide el jugador 1, en vez de utilizar las letras para identificar a los jugadores, se pueden utilizar números, es completamente irrelevante. Aquí tenemos el jugador 1, el jugador 2 y el jugador 3. Como veis aquí hay 3 jugadores y solo una única situación en la que un jugador tiene que decidir. Pero lo que es relevante y lo que va a hacer que sea un juego dinámico es que los jugadores 2 y 3 observan las decisiones que han tomado el resto de jugadores. Esto es lo que determina que sea un juego dinámico. Aquí tenemos la solución, tenemos el árbol representado con sus correspondientes pagos. Aquí tenemos otro ejemplo de juego dinámico, un jugador 1 y un jugador 2 que se enfrentan en el juego del ultimátum, que ya conocéis. Tenemos aquí los 2 nodos de decisión, las posibles decisiones del jugador 1, las posibles decisiones del jugador 2, y aquí daros cuenta algo importante. Son estrategias la A1 distinta de la A2 y la R1 distinta de la R2. Puede ocurrir perfectamente que uno de los jugadores, en función de la situación del juego en el que se encuentren, tenga distintas estrategias entre las que elegir. Como el jugador 2 observa lo que ha hecho el jugador 1, cuando observa que el jugador 1 ha tomado esta decisión, sus decisiones pueden ser unas determinadas. Pero en el caso de que haya observado las otras, la otra decisión del jugador A, puede tener otras estrategias completamente distintas. Esto es lo que tenemos que entender, porque aquí tenemos una estrategia completa, en el sentido de que el jugador 2, que ha observado lo que hace el jugador 1, tendrá que elegir diferentes decisiones en función de lo que ha hecho el otro jugador. Eso es lo que hace que sea una estrategia. El jugador 2, por ejemplo, tiene una estrategia que es jugar a 1 si el jugador 1 ha elegido a 1 y jugar R2 si el jugador 1 ha elegido O2. Eso es una estrategia. Una estrategia es una combinación de decisiones dadas las decisiones que ha hecho el otro jugador. Este es un concepto sobre el que volveremos más adelante, pero es un concepto clave. Para hablar de decisiones o de estrategias, una estrategia requiere que consideremos diferentes decisiones en función de lo que ha hecho el otro jugador y diseñar un plan completo. Tomar una decisión si el otro jugador hace una determinada cosa y hacer otra cosa distinta si el jugador con el que nos enfrentamos hace una cosa distinta. Bien, en los juegos también tenemos que representar situaciones en las que uno de los jugadores desconoce qué es lo que ha hecho el otro jugador. Ya hemos comentado esta forma de representar el juego y la relevancia que tiene el utilizar estos símbolos punteados. Estos símbolos punteados nos quiere decir que para el jugador 2, que es el que decide en este nodo de decisión, para él son indistinguibles esta situación y esta situación. Es decir, él no sabe si el jugador 1 ha elegido piedra, ha elegido papel o ha elegido tijera. Es importante utilizar esta forma de representar los juegos porque recogen esa información, esa característica fundamental, el desconocer qué ha hecho el otro jugador. Cuando no incluyamos esa línea punteada, estaremos reflejando que el jugador 2 sí que sabe lo que ha hecho el jugador 1. Esto nos lleva a la definición de conjunto de información. Un conjunto de información son todos aquellos nodos en los que un jugador no sabe si está o no está, no puede distinguirlos. Conjuntos de información distintos son nodos de decisión en la que un jugador sabe perfectamente si está en uno de ellos o si está en otro. Vamos a entenderlo con un simple ejemplo. Aquí tenemos un juego dinámico representado en forma extensiva, en forma de árbol, en el que tenemos dos jugadores, Alf y Bill. Alf tiene que elegir entre izquierda y derecha y Bill tiene que elegir también entre izquierda y derecha. Pero la característica que hace que este juego sea un juego dinámico es que Bill observa lo que ha hecho el jugador Alf. Como observa lo que ha hecho el jugador Alf, Bill sabe si está aquí, en esta situación de aquí con un asterisco, o si está aquí, en esta otra situación con dos asteriscos. Como sabe identificar perfectamente en qué situación se encuentra, esto es un conjunto de información y esto es otro conjunto de información distinto. Es decir, las decisiones que tiene que tomar Bill no son equivalentes, porque esta decisión se toma sabiendo que el otro jugador ha tomado una determinada decisión, mientras que aquí este left es distinto del otro left porque se tomaría en una situación en la que el jugador Bill sabe lo que ha hecho Alf. Pues bien, siempre que tengamos esta distinción o que esta característica de que un jugador puede distinguir perfectamente en qué situación se encuentra del juego, hablaremos de conjuntos de información distintos. Si no los puede distinguir, hablaríamos de un único conjunto de información. Por supuesto, para Alf
solo hay un conjunto de información porque él solo tiene un nodo. Si solo hay un nodo, solo hay un posible conjunto de información. Pues bien, para cada conjunto de información, el jugador que tiene más de un conjunto de información tiene que elegir una decisión. Por lo tanto, sus estrategias, que las tenemos aquí reflejadas, reflejarían una decisión para cada conjunto de información. Es decir, este left-left de aquí significa que el jugador Bill va a elegir izquierda en una situación e izquierda en la otra. Es decir, aunque sea izquierda en los dos casos, es izquierda si el jugador Alf ha elegido izquierda e izquierda si el jugador Alf ha elegido derecha. Aquí tendríamos left-right, que es izquierda si el otro ha elegido izquierda y derecha si el otro ha elegido derecha. Lo mismo con las otras, como veis son estrategias distintas. La clave está en que las estrategias incluyen una decisión para cada conjunto de información. Si estuviésemos en esta otra situación, daros cuenta que aquí no hay línea punteada. Aquí tendríamos 3 conjuntos de información para el jugador 2, porque tiene 3 nodos y cada uno de ellos es perfectamente distinguible para el jugador 2. El jugador 1 otra vez solo tiene un nodo, por lo tanto tiene un único conjunto de información. Como el jugador 1 tiene un único conjunto de información, sus estrategias son estrategias que solo incluyen una posible decisión: piedra, papel o tijera. Mientras que el jugador 2 tiene 3 conjuntos de información, sabe en qué situación está, ha visto lo que ha sacado el otro jugador y sus estrategias tendrán que reflejar una decisión para cada conjunto de información. Es decir, qué hacer si el otro jugador hace piedra, qué hacer si el otro hace papel y qué hacer si el otro hace tijera. Inicialmente lo que tenemos que hacer es identificar todas las estrategias posibles. Ya sé que sabéis jugar todos a piedra, papel y tijera y sabéis cuál es la estrategia ganadora, pero si no supierais cómo va el juego, si no hubierais jugado muchas veces, primero tendríais que identificar todas las posibles estrategias. Tenemos 3 por cada conjunto de información, por lo tanto sería 3 por 3 por 3, 3 a la 3, todas las posibles estrategias serían piedra, 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 tijera, piedra, tijera, tijera, etcétera, etcétera, etcétera. Identificaríamos todas las posibles estrategias y a partir de ahí identificaríamos cuál es la óptima. Ligado al conjunto, a la idea de conjunto de información está la idea de subjuego. Y un juego está formado, digamos un juego con diferentes nodos de decisión, está formado por todo nodo que está a continuación de uno determinado que no es el primero y que está en el mismo conjunto de información de n asterisco. Pues bien, aquí tenemos, por ejemplo, en este juego que está aquí representado, 2 conjuntos de información. Estos 2 conjuntos de información, este nodo y los siguientes, como no hay siguientes, es el único nodo que nos interesa, son 2 subjuegos distintos. Esto es un subjuego, una situación en la que el jugador 2 debería decidir, teniendo en cuenta todo lo que va a ocurrir posteriormente a su decisión, y aquí es otro subjuego distinto. Para el jugador 1 hay un único subjuego que coincide con el juego total, por eso no se va a utilizar el término subjuego. Aquí tenemos otra situación en la que tenemos diferentes subjuegos. Daros cuenta que aquí tendríamos un subjuego, aquí tendríamos otro, una situación en la que el jugador sabe distinguir perfectamente dónde está. Aquí tendríamos otro, aquí tendríamos otro, aquí tendríamos otro, aquí tendríamos otro y por último el juego completo. Pues bien, este es el tipo de juegos que vamos a analizar en juegos dinámicos, estos juegos representados de forma extensiva. En el siguiente vídeo veremos precisamente cómo se analizan estos juegos y cómo se determina el posible equilibrio de Nash. De hecho, manejaremos un concepto distinto de equilibrio de Nash, que es el equilibrio de Nash perfecto en sus juegos, que será el que veamos en los siguientes vídeos.